Ok, empiezo. Bueno, yo soy Andrés Barrientos, trabajo en seguridad de la información y ciberseguridad. O sea, actualmente soy consultor en Telocean. Bueno, les comento un poco, la agenda que tengo hoy para presentar tiene que ver con seguridad de la información y obviamente para esto voy a tratar ciertos temas que son bastante complejos y que van a un alto nivel en la seguridad de la información y ciberseguridad. Lo primero que voy a tratar es la seguridad de la información como definición general y obviamente siempre se habla de la ciberseguridad, pero no se habla de la capa superior que es la seguridad de la información. Luego voy a tratar el tema del CISO como un desafío continuo, ¿ya? Que es la labor de la persona que lleva a cargo los planes y las directrices de ciberseguridad en las empresas, en conjunto con distintas iniciativas. Después voy a hablar un poco de herramientas y SGCI. Y luego voy a hablar de tendencias para el 2021 y tengo un bonus de tendencias en ciberseguridad. Para explicar un poco este tema de la seguridad de la información, la idea es siempre establecer una definición. Generalmente, cuando hablamos de seguridad de la información es súper complejo. Esto debido a que no se tiene en cuenta que es una capa superior. La gran problemática que hay hoy en día es que se habla de ciberseguridad y la ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información. Entonces, esto tiende a confundir a las personas y obviamente a las organizaciones creyendo que tomando herramientas o comprando tecnología sin tener una base sólida van a tener todo cubierto y no van a tener problemas. La definición que traje acá un poco, que es la que más se ajusta, sería sobre información viene siendo un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. Dicho de otro modo, son todas aquellas políticas de uso y medidas que afectan al tratamiento de los datos que se utilizan en una organización. Esa es una definición que nos acerca a la seguridad de la información como un ente superior. Para hablar de seguridad de la información es bastante complejo porque al final uno tiene que trazar y dar a entender que existen activos y que yo voy a proteger la compañía, pero primero tengo que detallar qué es lo que protejo, cuál es mi activo, qué es lo que yo voy a proteger, cuál es mi joya de la corona. Entonces ahí viene muy importante el tener en cuenta lo siguiente, que yo tengo que definir qué tipo de activo voy a tener en la organización. Entonces, la seguridad de la información, como muestro acá en la imagen, viene un poco a mostrar qué es lo que se va a proteger. En este caso, se va a proteger un activo digital, un activo físico, el dato, o en su efecto el depósito del dato. Y también, obviamente, vamos a proteger el acceso al dato. Entonces también tenemos que comprender o tratar de buscar la forma de que este dato yo tenga una manera consensuada de protegerlo entre el proveedor, entre mi data center, si mi dato es on-premise o lo tengo yo en mi propio lugar o lo tengo en un lugar externo. El activo digital, por ejemplo, es lo que voy a llamar un archivo o lo que podría decirse una imagen y yo obviamente solo voy a tener una clasificación. Cuando hablo de un activo físico, también puede ser un servidor, puede ser un disco duro, puede ser un appliance, un core, algo que tenga que ver con telecomunicaciones o algo que me permite conectarme o algo que va a generar un procesamiento como un servidor. Y también obviamente tenemos el dato en sí. Entonces, hablamos que la seguridad de la información va a proteger todas estas cosas que yo tengo acá en la pantalla. No solamente se va a encargar de tener un ala operativa que es la ciberseguridad, sino que yo voy a proteger de base mis activos, los voy a controlar, los voy a tener en inventario, voy a saber lo que tengo y voy a responder a ciertos tipos eh, de, de normas que me generan operación en TI, por ejemplo, como la ITIL, y yo puedo tener otras normativas también que pueden tratar y de alguna manera tomar este activo y tenerlo dentro de mis políticas para precisamente proteger ese dato. ¿Cómo se realiza este proceso? O cuando uno está en una empresa, lo primero que se hace es tomar o generar un sistema. Y ese sistema es un sistema, un framework, un sistema de gestión y control. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, también estamos hablando que es sistémico y que yo voy a tener o voy a lograr colocar en mi empresa, implantar la tecnología, pero bajo un esquema base. Y eso se realiza de una forma en que yo voy a alinear un esfuerzo en mi organización para obviamente tomar para sí una normativa.
Por ejemplo, puede ser una normativa NIST, una ISO, un SIS Controls, puede ser cualquier normativa que yo elija que más se acerque a lo que mi rubro necesita, a lo que mi empresa necesita, y en ese proceso también hay un abordaje inicial en el sentido de que se generan muchas veces consultorías, levantamientos o se revisan las empresas para poder acceder a este tipo de sistemas de seguridad de la información. Entonces, hay que hacer un cruce siempre entre lo que la empresa necesita para operar y cómo yo voy a asegurar una continuidad sistémica y operativa de la misma. Para eso también se generan controles, se generan políticas, y eso a mí me va a permitir generar un tratamiento del riesgo, un tratamiento del riesgo en la operación, tanto como un tratamiento del riesgo en cuanto a mi conectividad con proveedores, mi conectividad con servicios y cómo yo estoy saliendo hacia la nube o si voy a tener servicios de manera interna, sea un intranet o algún tipo de recurso como un RP local, por ejemplo. Después también tenemos un tema que va a establecerse un programa de ciberseguridad en el cual vamos a tener establecida cómo va a ser la operación de la seguridad, cómo va a ser la arquitectura. Y eso va a generarme a mí un manejo del gobierno de la información. Me va a generar que yo voy a tener un plan director, que voy a tener una persona a cargo de ese plan y que obviamente la empresa va para sí, conjunto con la normativa, establecer un mínimo de seguridad viable. La ciberseguridad acá viene siendo una capa operativa. La ciberseguridad en sí misma no cubre la total protección de una organización. La ciberseguridad no puede caminar si no está la seguridad de la información como un ente superior que la regula, que la norma y que le genera un establecimiento de no solo de controles y políticas, sino que también le establece un marco de operación. Entendamos que la seguridad de la información es clave en las organizaciones hoy en día y que en todos los países, no solo de Latinoamérica, en Europa y obviamente a nivel global, hoy día se establece la necesidad de que todas las empresas cuenten con seguridad de la información y que establezcan estos procesos como un mínimo viable antes de pasar a establecer herramientas de ciberseguridad. Voy a hablarles un poco del CISO como desafío continuo. El CISO viene siendo o viene siendo parte, cuando uno habla de los CISO, generalmente viene hablando de una persona que es el encargado de la ciberseguridad de una empresa. Y obviamente este CISO o el Chief Security Officer, Chief Information Security Officer, es como el oficial de seguridad de la información que está en un alto nivel y él viene obviamente en una empresa a tomar este plan director, a tomar esta iniciativa sobre la seguridad de la información y la ciberseguridad, haciendo que se pase de una estrategia de seguridad a un modelo táctico y operativo en el cual yo voy a tener la aplicación del plan. ¿Ya? No solamente se trata de manejar un presupuesto, se trata de ir a un alto nivel. El gran problema que hoy día tenemos es que los CISOs son casi un director de orquesta, como está en la imagen, y la situación actual en muchas empresas es que el CISO viene siendo un sheriff o una persona que está a cargo de un condado o de un lugar y es como el policía solitario que se enfrenta a todos los problemas de la empresa y no solamente a nivel sistémico, sino que a nivel operativo. Lamentablemente, muchas organizaciones medianas y pequeñas no entienden la importancia de establecer un sistema de seguridad de la información, que es un SGCI. Tampoco entienden que tienen que haber un CISO o un encargado de la seguridad, de la ciberseguridad. Menos van a entender que hay un encargado de la seguridad de la información. Entonces, hablando un poco de eso, dependiendo del nivel de madurez de la organización, es cómo vamos a tomar a esta persona y la vamos a colocar como garante de que haya una continuidad operativa y sistémica en la organización. Hay tipos, dentro de los CISOs, también tenemos otro escenario en el cual podríamos tener una empresa con un nivel de madurez mayor. Cuando hablamos de nivel de madurez mayor es que una empresa que está posicionada en el mercado, no solamente a nivel comercial, sino que sus activos están protegidos, tienen un sistema integrado de gestión, un SGCI con un framework, por ejemplo, un NIST, una ISO 27000 o otra un syscontrol, y esto a mí me permite que yo tenga también figuras que son aparte del CISO. Si yo tengo un CISO, obviamente voy a tener una capa que me alinea la estrategia de la ciberseguridad y la aplica, y obviamente esta persona reporta a la alta dirección y previene los ataques, las vulnerabilidades, como con un plan director integrando tecnología. También está la figura en las empresas con un nivel mayor de madurez, que es el DPO. El DPO es un Data Protection Officer o
oficial de protección de datos, y esta persona es la que viene a encargarse un poco de aplicar la normativa a nivel de la seguridad de los datos, y es el responsable de cumplimentar la normativa. Por ejemplo, si estamos en Europa, un Data Protection Officer se va a encargar que se cumpla el GDPR. Que es una normativa de protección de datos, que es muy importante. Si estamos en Chile, por ejemplo, que es mi país, nosotros aún no tenemos una legislación tan fuerte como el GDPR, pero sí tenemos leyes de protección de datos personales, y bajo esas leyes y ciertos convenios, nosotros podríamos establecer que este oficial, si existiera en Chile, podría tener esa figura. También es importante dar a entender que estas dos figuras se complementan entre sí, y tenemos una tercera figura que sería el CCO. El CCO, el Chief Security Officer, que se vendría siendo el oficial de seguridad jefe, va en un escalón más arriba del CISO, y este Chief Security Officer lo que va a hacer o lo que va a traer es a la organización darle de alguna manera una visión de alto nivel en conjunto con el directorio. ¿Ya? Es el responsable de la seguridad corporativa, que viene diciendo que él está alineado con el plan estratégico de la organización, va a responder al directorio y obviamente va a estar un paso más arriba que el CISO. Entonces, si hay un CCO, significa que yo mi CISO lo establezco en una capa operativa que va a ser más táctica estratégica, o sea, perdón, táctica y operativa, y el CCO va a tomar un plano estratégico, es decir, a alto nivel. Para continuar un poco, el rol del CISO en la organización viene a preocuparse un poco del plan director. El plan director es una iniciativa que yo puedo dividir en semestres o en una cantidad de meses en el año a convenir. Esto puede ser un plan director a mediano plazo, un año, puedo tener un plan director a 3 años, como puedo tener metas cortas con hitos establecidos a 6 meses o a un año, y voy alcanzando esas metas, y eso a mí me permite gestionar un presupuesto en una empresa de ciberseguridad, y ese presupuesto va a obedecer a la ejecución de este plan. No se puede generar iniciativas de alto costo y alto nivel si yo no tengo un plan director, porque la dirección de la empresa, en este caso los vicepresidentes, directores, cuando estamos hablando en corporaciones, por ejemplo, de alto nivel, ellos necesitan y demandan para sí establecer que estas metas estén alineadas con la compañía, y que obviamente permitan que la compañía vaya a suceder en tener un ROI y tener obviamente un retorno sobre la inversión, y que esto sea algo sustentable en el tiempo. También podemos hablar que el rol del CISO en la organización es implementar el SGCI, hacerlo patente, hacer vivo el documento, es decir, no basta con tener políticas de seguridad de la información y tener un libro y yo digo ya, cumplir la normativa, y si tengo una normativa que me obliga a tener el sistema en un país por regulación, uno la cumplimenta, pero al final cuando se cumplimenta esa normativa, tengo que entender que el que lo va a llevar a cabo va a ser el CISO. Si no está el CISO detrás de esta forma, esto es lo que se tiene que hacer. Y esta es la forma de llevarlo a cabo. Y obviamente, si se cumple con la normativa y el marco regulatorio, la empresa se exime de, obviamente, multas y problemas para su operación. Tenemos regulaciones en la banca, tenemos regulaciones en las aseguradoras, sector eléctrico e infraestructura crítica. Hay regulaciones en distintos países, y obviamente cada país va a colocar el sistema de sanción si no se cumplimenta, por que la empresa presente anualmente la auditoría de esas medidas y cumplir con esa ley. Hablemos de un poco de las herramientas ISGCI. Generalmente existen y van a existir estándares globales en los cuales uno puede apoyarse cuando uno va a integrar un sistema de gestión. Y en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de NIST, de ISO, de CCA, que es Cloud Security Alliance. El NIST viene siendo una de las normas más antiguas, por así decirlo, y que tiene mucho más madurez y tiempo. Esta norma puede permitir que tú tengas un framework que va a estar en cinco dominios, y obviamente estos dominios tú los tienes que cumplir, y puedes traer norma dentro de la misma norma, tienes ciertos controles y políticas. También puedes, si no necesitas un desarrollo más acucioso, puedes llamar a una ISO externamente, puedes llamar a una norma ANSI, puedes llamar a una norma COVID, y puedes complementar con otras normativas los controles que están en estos mundos. ISO, por ejemplo, también está muy fuerte en este momento, que es la Organización Internacional de Estándares,
para ciberseguridad está la 27000 y obviamente luego la 27000 vienen todas las ISOs específicas, ya sean para continuidad, para operaciones TI, y obviamente todo eso nos ofrece dentro de ese framework un abordamiento y una securización de la organización, y si yo cumplo con estos estándares voy a tener una operación segura. Luego, entender que las ISOs no todas se certifican, solamente hay una ISO en ciberseguridad que se certifica, que es la 27001. El resto son accesorias y obviamente se complementan al plan original. En caso de Cloud Security Alliance, lo colocó como algo importante y algo que viene hace poco tiempo con el tema del cloud. Ya vimos que hace poco se habló de cloud. Pensemos que también tenemos estándares que van a afectar a, por ejemplo, cuando yo trabajo con AWS y con Azure, y lo que yo tengo que entender es que si yo estoy en ese alto nivel de soluciones con nubes híbridas, o tengo multi-tenant, o voy a trabajar con on-premise y voy a hacer mi migración a nube, y obviamente tengo que fijarme que mi proveedor cumpla ciertos estándares. Cloud Security Alliance nos asegura un poco una línea de base de ciberseguridad dentro de lo que tiene que ver con el cloud. En estándares de la industria, por ejemplo, yo traigo acá el tema de Chile. Chile tiene y les quiero compartir, tiene una comisión del mercado financiero que viene siendo la SBIF antiguamente, y obviamente hoy día en Chile está regulándose la banca con la RAN 2010 y se está asegurando con la NCG, que es norma general, con más de 100 controles las aseguradoras, que es la 454. ¿Por qué les planteo esto? Porque Chile está de alguna manera teniendo un nivel de madurez a nivel de mercado, en el sentido que ciertos actores para los temas más críticos se está generando normativa, y obviamente se está obligando a ciertos sectores a cumplimentar esta normativa. Entonces, entendamos que la seguridad de la información no basta con tener un plan, basta con ahora hoy día cumplir con la normativa, cumplir con lo que tiene que ver con ciertos estándares mínimos de seguridad. ¿Ya? Cuando hablo acá, por ejemplo, coordinador eléctrico nacional, acá en Chile obviamente tenemos un tema eléctrico es un país muy largo, que tiene que tener una división y obviamente es una infraestructura crítica, y Chile no se queda atrás y tomó y adoptó para sí, bajo su superintendencia, y obviamente el coordinador eléctrico nacional tomó la norma NERC SIP, que es la norma americana. ¿Ya? En Estados Unidos va un paso muy adelante con esa normativa, y obviamente ellos tienen un nivel de seguridad altísimo en sus instalaciones, y entendamos que Chile trató de avanzar en eso, y esto es un ejemplo de cómo yo puedo aplicar un SGCI y eso me va a generar que sea una línea base, es decir, la seguridad de la información hoy día es una línea base para el trabajo de cualquier entidad que esté regulada, ¿ya? La ciberseguridad es la operativa y cómo yo agrego de manera tangible el que se genere la aplicación de esta política y este control sobre los activos, y en este caso la información. Como top 2021 en compliance o en cumplimiento, les voy a plantear lo siguiente. Tenemos en este momento, por lo que nosotros en Chile vemos que se mueve bastante, hay una adopción muy fuerte de la ISO 27001, porque las empresas necesitan ciberseguridad y se dan cuenta que no pueden adoptar tecnología. Por ejemplo, no sacamos nada con tener una empresa y estar en un plan de adoptar firewalls, WAF, o tomar soluciones cloud de seguridad o inteligencia artificial, si no tenemos un marco que nos proteja el activo, nos dé una directriz, nos diga cómo va a funcionar, cómo vamos a tomar la empresa todos los activos de información, y cómo vamos a gestionar internamente su protección, su mantención, su operación. Entonces, bajo ese nicho, obviamente, de operación, la ISO 27001 es un estándar que está súper fuerte. El otro estándar que va muy fuerte es NIST. NIST como tal ya tiene 2 revisiones, y obviamente NIST aborda muchos controles de otros SGCI, o sea, perdón, de otras normativas, y ahí obviamente hay un nicho muy grande en que las empresas, si se alinean con NIST, les va a permitir tener una seguridad que sea no solo con una línea de base, sino que también va a poder generar que dentro de este sistema de seguridad de la información tengan una forma de responder ante los incidentes, una forma de respuesta cuando a mí me atacan. La NIST tiene controles que permiten no solamente prevenir un ataque, sino que
enfrentarse a un ataque y obviamente también una fase posterior cuando se tiene que mitigar el ataque y pasamos al tema de ver el forense y lo que tiene que ver con un ataque ya que pueda haber afectado la continuidad de la empresa. SysControls también viene súper fuerte y obviamente yo lo planteo, ¿por qué? Porque muchas veces no se habla mucho de SysControl. SysControl viene muy fuerte y yo creo que si ustedes tienen un interés en seguridad de la información, pueden meterse al sitio web de ellos, pueden ver la información y la verdad las cosas que los controles que traen y los dominios que tienen están bien establecidos. Entonces si tengo SysControl generalmente tengo tres niveles o se resume todo en tres niveles de madurez y obviamente uno va haciendo un abordamiento horizontal y va avanzando y mientras más controles tomo, mejor es mi calificación y mejor es mi número en función de un cumplimiento de un nivel de madurez, ¿ya? Tenemos la NERC-CIP, que no solo en Chile está fuerte, sino que en otros países, porque el tema eléctrico es un tema muy fuerte. Tenemos en la historia de la ciberseguridad dos ataques muy grandes en los cuales se bajaron centrales eléctricas en dos países. La verdad, no, mi charla acá es más orientada a lo que tiene que ver con seguridad de la información. No voy a hablar tanto de hackeo ni de hacking, aunque me encanta, pero no me quiero salir un poco del speech o de lo que de lo que estamos viendo. Y obviamente pues coloco el caso de la banca en Chile, que la banca lamentablemente ha sido muy atacada por actores de otros países y obviamente esto ha generado que el segmento bancario chileno ha respondido y yo creo que en Latinoamérica tenemos muchos casos súper fuertes en los cuales se han atacado bancos y lamentablemente el daño reputacional es altísimo y obviamente el daño a la operación también. Hace muy poco atacaron un banco de Centroamérica, no lo voy a nombrar, y también hace mucho ruido porque ellos no tomaron las medidas, siendo que tenían sistemas de gestión, no aplicaron los controles. Entonces, ese es un ejemplo de que aunque yo cumpla la normativa o trate de cumplir, si yo no tomo esto y lo paso a una operativa y una táctica, mi estrategia no va a servir de nada. Voy a hablar un poco de ciberseguridad, un poco como bonus, porque la verdad las cosas que la ciberseguridad viene siendo el brazo operativo y táctico de la seguridad de la información. Entonces, en la ciberseguridad nosotros vamos a tener distintas opciones, rutas. La ciberseguridad yo la resumo acá en estas dos imágenes, que yo igual esto lo he presentado otras veces. Y creo yo que siempre es bueno, yo creo que copiar lo bueno siempre va a ser importante o mostrar lo que realmente acá la idea es un poco presentar esas imágenes. Yo a la derecha tengo un SOC, un SOC de última generación, un War Room, como le quieran llamar. Pero entendamos una cosa, cuando yo hablo de operativo y táctico, voy a hablar de que operativamente estoy en una capa donde está un analista de seguridad, un analista de ciberseguridad, puede ser un threat hunter, puede ser una persona que está trabajando, haciendo, no sé, trabajando herramientas de monitoreo, herramientas de SIEM, cuando yo voy a correlacionar eventos, si yo tengo, no, por ejemplo, estoy protegiendo el activo de correo de la empresa, voy a tener el reporte de los archivos que están corriendo y si tengo un DLP, obviamente voy a saber qué está pasando hacia afuera y qué no. Si tengo un EDR y tengo una revisión de un EDR, obviamente puedo tener ciertas alarmas si hay un tema heurístico o de firma. Pero también hablemos de que tengo una táctica y en la táctica yo quiero hablar un poquito, que se habla muy poco de lo táctico. Lo táctico en la ciberseguridad tiene que ver con que cómo yo con mi equipo me antecedo al ataque, cómo con mi equipo tengo de alguna manera una posición dominante. Entonces, la idea es que la ciberseguridad pase de una defensa a no solo no hablar de como un ataque, sino que de una reacción. Nosotros no podemos quedarnos impávidos o quedarnos de alguna manera en frío cuando nos atacan. Tenemos que ver que ese actor o ese actor de amenaza tiene que ser detenido de alguna manera. Y si yo tengo un ataque por persistencia, por ejemplo, la verdad es que yo tengo que, de alguna manera, según mi hardware y lo que yo tenga, podría contener ese ataque. Pero no solo basta con contener el ataque, yo creo que hay que ir un punto mucho más arriba, el punto que tiene que ver con que todas las medidas que yo tome cuando recibo un ataque, cuando yo ejecuto mis playbooks obviamente, si yo tengo un SGCI y mi SGCI me dice, tienes un ransomware y yo ejecuto ese playbook con el control para, obviamente, responder a ese ataque,
también tengo que yo activar ciertas cosas que en algún momento no las tengo y puedo tener dos posiciones, una posición de ataque o una posición de específica defensa. La táctica es que se decide en el momento cómo se va a reaccionar. Tú puedes tener una reacción base, pero la táctica te dice que si depende del ataque, es como yo me voy a posicionar ante ello. Es muy importante hablar que la ciberseguridad viene y se plantea su reacción desde las políticas, desde las normativas de un sistema SGCI. En los sistemas y los frameworks yo establezco cómo voy a reaccionar de manera premeditada y también voy a establecer quiénes van a ser los contactos, las personas que van a estar en ese momento atendiendo la incidencia. También les voy a hablar un poco de en ciberseguridad. Hay ciertas tendencias que también están acompañadas de la seguridad de la información. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema muy fuerte en ciberinteligencia. Latinoamérica, por ejemplo, se está generando en diversos países desarrollar, no solamente que las empresas tengan un acceso a opciones de ¿cómo llamarlo?, de sistemas de respuesta y sistemas de monitoreo con inteligencia y obviamente tenemos también un tema ahí que se hace un mapeo de ataques según país y muchos actores tienen soluciones que están corriendo en diversos países. Tenemos correlación automática por inteligencia artificial entre eventos. Si yo tengo un ataque en Brasil y tengo un ataque en Chile, yo si tengo soy cliente de ciertos actores o vendors del mercado y tengo una solución, esa solución lo que va a hacer me va a decir, hey, tienes una APT, por ejemplo, que está atacando de tal país, está afectando a tantos países, y si se correlacionan los eventos, podría generarse la traza para ir a ver quién es el que está emitiendo el ataque. Eso no se habla mucho, pero hoy día se está haciendo. Y en Chile tenemos un tema eso está irrumpiendo en la banca. Se utilizan soluciones que obviamente no las voy a mencionar porque son muy estratégicas, pero sí les podría hablar que también está la irrupción de un CECIR chileno, el cual lo que está haciendo es siendo casi, por así decirlo, un gran SOC, y ese gran SOC me está respondiendo ante todos los incidentes que corren en el país y está organizando también, obviamente, la respuesta a incidentes que puedan afectar al gobierno, afectar a empresas que están en la industria crítica y que pudieran tener un grado de afectación mayor. Eso es muy importante. En muchos países van a hacer o tomar sus propios CECIR. Tenemos el caso también de Español, en el cual tienen mucha fuerza y han adoptado mucho tema de ciberinteligencia. Tenemos hace poco un ataque en España a uno de sus ministerios y bueno, obviamente no voy a profundizar en eso, pero ellos también han hecho su revisión y van a hacer ciertos cambios. Tenemos, por ejemplo, en Europa tenemos la OTAN, tiene un centro, un war room de último nivel y obviamente la ciberinteligencia que viene a hacer a no solo proteger activos estratégicos, sino que también a hacer una cohesión para acciones entre países. ¿Ya? Después tenemos como tendencia la implementación de sistemas de control
Puede continuar, ingeniero. Ya, ahora sí. Creo que había un problema con la conexión. Ya, entonces me dicen que había un problema con la conexión, disculpen. Entonces, como les hablaba, el tema de la migración y el cloud es muy necesario securizar los activos que están migrados a la nube. Es complejo, no es fácil. Y obviamente hay que entender que hay ciertas directrices que podemos tomar, como las que indicamos del Cloud Security Alliance. También tenemos directrices que tienen que ver con controles de seguridad aplicados a nube. Por ejemplo, en AWS tenemos un pareo más o menos entre 23 y 27 controles de ciberseguridad aplicados como servicios legados o servicios que yo puedo contratar extras para securizar mucho más la nube. En Azure, por ejemplo, tenemos alrededor de 4 dominios de seguridad que están preestablecidos y obviamente también de alguna manera generan que esta nube tenga mucha más potencia. Hoy otras nubes, por ejemplo, que podemos nombrar la de Google, Huawei y varias más que podríamos mencionar. Pero la verdad es que hay que entender que la nube no, cuando yo adopto un modelo, la seguridad es compartida. Siempre uno es responsable y siempre va a ser responsable la empresa, tanto como el proveedor, y la seguridad se comparte. Entonces hay que entender que la seguridad de nivel base en el cloud va a ser sobre la operación, sobre el data center, sobre la máquina, sobre el deploy, pero la seguridad sobre la aplicación, sobre mi sistema operativo recae en mí y en lo que yo vaya a deployar en la máquina que esté en la nube. Y obviamente hay una otra tendencia que es súper importante, que es la ciberseguridad como servicio, ¿ya? Hoy día en Latinoamérica va muy fuerte que muchas empresas no pueden adoptar para sí, por un tema de costo, soluciones de ciberseguridad, o no pueden integrar un SOC, no pueden integrar un NOC, o debido a su envergadura quizás no les es estratégico tener un CISO y tener un desarrollo tan amplio de ciberseguridad, pero sí obviamente pueden acceder de alguna manera a servicios de CISO como servicio o SOC o NOC como servicio y servicios que también permitan de alguna manera tener virtualizado tanto soluciones de antivirus para endpoint como MSP con consolas para obviamente hacer sandboxing o tener un sistema que me pueda parar un ransomware a tiempo real, por ejemplo, y que a nivel de endpoint me dé una protección. Eso es como básico y hoy día se ofrece con mucha fuerza en Latinoamérica. También hay un movimiento muy grande que se está dando que muchas empresas están tomando soluciones que integran inteligencia artificial o machine learning para el tema de la detección de amenazas. Por ejemplo, hay varios vendors que están en Latinoamérica en este momento y que han creado una red entre sí con inteligencia artificial. Y también obviamente existen mapeos a nivel de ciberseguridad en cuáles son los ataques más comunes y más constantes en Latinoamérica. Entonces, la verdad las cosas es que es bien importante dar a entender que eso va con la complejidad. Bueno, ahora voy a pasar al tema de las preguntas para que abiertamente puedan preguntarme. Voy a dejar de compartir para que me puedan consultar. Y bueno, Sí, les agradezco ingeniero. estar acá y obviamente haberme acompañado. Más bien, muchas gracias, ¿no? Muy interesante el tema que nos ha compartido. Le paso a mi compañero Federico para que les pueda explicar las preguntas y la dinámica, ¿no? De cómo es los premios. Sí, ingeniero, la verdad, antes que nada, muy interesante el tema. Se nota la pasión con la cual ha explicado el tema y la verdad se le agradece. Bueno, pasando con las preguntas, obviamente vamos a premiar dos de las mejores preguntas, las cuales claramente, ingeniero, usted va a tener que elegir. Ok. Una de las preguntas sería de André Gómez. ¿Cuál es la mejor forma de detectar ataques de phishing a tiempo? Ya. Bueno, lo que es phishing, generalmente hay dos formas que se pueden trabajar. Se puede trabajar el phishing con una capa de seguridad o con un desarrollo de seguridad que tenga una protección sobre el correo, ¿ya? En la cual yo podría colocar una sonda y poder tener activo, hacer una revisión sobre los adjuntos. Porque generalmente el phishing no va solamente con el correo solo, sino que va con los atacantes. Generalmente estos actores te llevan a abrir una URL o a bajar un archivo y obviamente ese archivo trae el backdoor y ellos pasan y toman posición del equipo. Eso es lo primario. Pero lo secundario también es la concientización sobre la organización. Hoy día tenemos proveedores y existen en el mercado proveedores que a ti te permiten generar campañas virtuales de phishing y ciberataques, ¿ya? Entonces, hoy día se puede hacer atacar una empresa y saber quién pinchó, quién bajó,
puedo tener el scoring de quiénes son los que más caen y a ellos obviamente les puedo hacer un curso, concientizarlos. La idea obviamente nunca es atacar al usuario, sino que darle las herramientas para que no vuelva a caer. Pero se puede simulando campañas, generalmente las empresas hacen estas simulaciones 2-3 veces al año y es lo que más se sugiere, y con eso tú evitarías el phishing desde la raíz, porque el phishing, el problema no es el atacante, es el usuario. El usuario es la puerta para el phishing. Ahora también se está dando mucho el famoso fraude al SEO, que es, generalmente es el spear phishing, y es un phishing dedicado cuando ellos han hecho unos SINT o han hecho una revisión, un jumito, unos SINT, y han hecho una revisión de quién es el directorio, quién es la persona que toma la decisión, y después el ataque va dirigido a ese correo en específico, no a la organización completa. Y ellos buscan que posicionarse como una persona de alto interés para que ellos ejecuten una acción como solicitar dinero, hacer una compra, mover un activo. Pero ellos ya han hecho la inteligencia sobre revisar a toda la cadena operativa de esa empresa. Muy interesante, la verdad. Bueno, tenemos otra pregunta de la plataforma de YouTube, de Leonor Uruchi. La pregunta es, ¿cómo una empresa o una persona pueden evitar ser víctimas de un malware, spyware o software malicioso, espía que puedan robar su información como contraseña o números de cuentas bancarias? Esa es una excelente pregunta y viene al lugar porque la verdad las cosas que la primera capa que yo tengo en una organización o a nivel general, hablemos de una persona que está haciendo teletrabajo, por ejemplo, es que es muy común y eso pasa mucho. Entonces, yo tengo ciertas capas de que yo podría tomar como usuario y establecer, por ejemplo, que yo tengo un nivel de seguridad a nivel de ISP o mi proveedor de Internet tiene un filtro. El Internet en Chile, en Perú, en Latinoamérica, en todos lados está filtrado. El Internet que a ti te llega no es el Internet real. Eso partamos por ahí, esa es una base. Entonces tú ya tienes una protección de tu ICP porque obviamente no vas a poder meterte a páginas que para hacer bombas, por ejemplo, o para hacer cosas negativas. Entonces ya está filtrado. Ahora, sobre si yo tengo un ataque a mi equipo, un virus, es porque yo bajé el archivo. Generalmente no va, se ha avanzado mucho a nivel de sistema operativo, sea en Linux, sea en Windows, y por eso también está el tema del parchado, porque a nivel de sistema operativo yo puedo tener una brecha, tener un CVE, y obviamente puedo tener un ataque por medio de la red, pero si tú tienes tu equipo actualizado, obviamente te vas a proteger a un actor que te va a atacar automáticamente a un puerto o a una parte específica de tu sistema operativo. Pero en el interior tú también tienes otra capa. Por ejemplo, si tú tienes Office y no lo actualizas y tú abres un archivo que explota una vulnerabilidad de Office, obviamente podrías tener un backdoor integrado o tener un tipo de ataque que te pueda escalar privilegios por medio de Office. Google Chrome, por ejemplo, que es un navegador que, comillas, seguro, tuvo un CVE para hacer un escalamiento de privilegios hace un poco tiempo atrás, y mucha gente que no actualizó el sistema es cosa de sacar el kit y yo puedo acceder a su sistema por medio del Chrome. Entonces, no suena tan loco, pero yo si tengo un antivirus de base, no significa que voy a estar protegido. Por eso que la conciencia en los usuarios es lo que tiene que primar. El usuario es la llave para infectar un sistema. Ya no es, porque entendamos, siempre el sistema operativo es mi capa primaria, pero también tengo el ISP. Entonces, no es que si yo pongo un computador hoy día, Internet no es lo mismo que poner un Windows XP o un Windows 7 que tenían ataques que el virus, tú chufabas el computador al Internet y te entraba el virus automáticamente. Porque en ese tiempo no estaba la ciberseguridad como hoy en día, no había un desarrollo y el virus te entraba por Internet. Entonces, tú instalabas el sistema operativo y a los 5 o 7 minutos tenías el equipo infectado. Hubo un tiempo que, por ejemplo, la gente bajaba emuladores y un emulador muy famoso de juego, en ese tiempo todo el mundo se pasaba el juego y venía con un backdoor y toda esa gente estuvo infectada muchos años. Hay software de compresión de datos, de archivos, que han tenido, por ejemplo, vulnerabilidades y años, y después de años fueron, oye, sí, lo explotamos. Bueno, no sé si recuerdan a alguien el CC Cleaner de Piriform. Piriform fue una empresa que estuvo, no sé si 5 o 10 años infestada por hackers y estuvieron adentro. 5 o 10 años. Y nadie se dio cuenta. Y después fue como, oye, y todos ocupaban el CC Cleaner. Oye, no, voy a ocupar el CC Cleaner. Y estaba infectado. Y muchos clientes también, obviamente, para hacer este tema de escritorio remoto, también estuvieron infectados. Entonces, la verdad es que un antivirus no te asegura un porcentaje de seguridad alto, pero sí, obviamente, si tú tienes una cultura, el antivirus va a ser efectivo.
Muy interesante la respuesta. La verdad me sorprende. Pasamos a la tercera pregunta de Víctor Eliezer Aguilar Pinto. ¿Por qué cree que las empresas no valoran invertir en seguridad informática y si en otras áreas informáticas siendo tan importante? ¿Se considera que deberíamos mejorar la comunicación en este tema? Es que yo creo que más que comunicación es un tema de evangelizar, de dar cultura a las organizaciones. Y de hecho yo precisamente hablo estos temas por lo mismo, porque la verdad las cosas que no solo en Chile, Perú, Latinoamérica, este problema es global. Y como es un problema global, nosotros tenemos que hacer conciencia. Entonces, si yo no soy parte de la solución, soy parte del problema. Entonces, la verdad las cosas, yo con la información que tengo, con mi formación de años, yo prefiero compartir esto, dar a entender que la seguridad de información es importante, un pilar fundamental en la empresa, y que la ciberseguridad es un brazo operativo, un brazo táctico. No entendamos que porque yo compro un firewall, mi empresa está segura. El firewall tiene reglas, tiene políticas. Muchas veces yo he ido a empresas, me ha tocado hacer ISO de seguridad o en mi vida, a lo largo de mi carrera, yo he visto desconectados equipos. He visto equipos con las reglas por defecto, he visto cuentas admin, es para llorar. Entonces, si yo a un alto nivel no le aclaro al directorio, no le aclaro al dueño de la empresa, señor, usted puede perder todo en un día. ¿Cuánto le cuesta perder su empresa en un día o que se borre todo en un día? No, es que chuta, no, esto no va a pasar, no me va a pasar. Hay gente que va a la nube, hacen una nube, oh, soy cloud ahora, soy hiper mega duper. Y resulta que el problema de la nube es, ¿y tú tienes una réplica de tu site en otro tier? Si yo tengo AWS y tengo una nube en Chile y no hago una nube chilena y la tengo en, no sé, pues en West Virginia y tengo al otro lado, no sé, Salt Lake o en otra parte, o lo tengo en Canadá. Si a mí me impacta en un sitio o se cae un data center, tengo mi otra réplica, tengo una alta disponibilidad, pero el concepto de alta disponibilidad no lo tienen interiorizado las organizaciones. Entonces creen que porque pagaron algo están listos. Entonces, por eso que hay que hablar más de seguridad de la información, hay que educar, hay que dar a entender estos temas y obviamente entendamos que es un esfuerzo conjunto. Todos los profesionales que estamos en ciberseguridad, seguridad de la información, tenemos la responsabilidad de compartir la necesidad y hacer entender a los demás el riesgo. Si yo no manejo mi riesgo, no trato mi riesgo, después no me puedo quejar con el impacto, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, sacas una aplicación, eres una empresa y sacas una aplicación, por ejemplo, eres un retail y vas a sacar tu aplicación, si tú no tomas las medidas, en 10 minutos te van a estar comprando iPhone. En 10 minutos te van a estar comprando teléfonos de alta gama. ¿Por qué? Porque muchas veces es tanto el apuro de sacar la aplicación al mercado que no hacen el ESMEN de seguridad, no hacen el ethical hacking. El ethical hacking es súper importante, no solo para trabajar con APIs, los procesos, las empresas. Entonces, nosotros no nos podemos saltar los procesos. Esta charla no es de ethical hacking, pero obviamente el ethical hacking es súper importante y por algo se tiene que ocupar como una capa de comprobación cuando tú estás entre QA, preproductivo y productivo. Cuando tú vas a salir a la red, no puedes salir sin ethical hacking. Entonces, la seguridad de la información, ¿qué hace? Te trae y te ayuda porque te establece dentro de sus políticas esa revisión y te obliga a que tú tengas que cumplir con un mínimo de seguridad. Si tú no tienes seguridad de la información, la ciberseguridad viene siendo algo inconexo. Y eso inconexo te significa un alto costo, porque cuando te pegaron, tú dices, oye, pero si yo pagué y me pegaron igual, porque no hay un plan mayor, porque no está bien visto a alto nivel. Y eso es lo que tenemos que cambiar en Latinoamérica. Y obviamente hay dos estudios que están súper fuertes. Siempre tenemos el mapa Kaspersky, el de Threat Hunting Latam, que lo pueden ver, Kaspersky una vez al año lo saca. Yo estoy en Entel, el CCI de Entel, súper fuerte, tiene también un mapa de, obviamente, de vulnerabilidades y ataques también que están súper fuertes en eso. Entonces, como les digo, distintos actores del mercado tienen información, pero si yo no le hago llegar esa información a una persona que toma decisión, va a ser muy difícil. Eso. Muy buena la respuesta, la verdad. Me ha sorprendido gratamente. Bueno, la cuarta pregunta sería también de la plataforma de YouTube. Sería, ¿cuál sería la mejor forma de evitar la suplantación de identidad en mensajes en estos tiempos? A ver, hay formas de evitar la suplantación.
pero yo iría un poco más allá, a que si yo tengo un control y establezco un sistema fuerte de autenticación de usuario en la empresa, cuando yo hablo de usuarios, tengo que hablar también de que tiene que haber una capa intermedia que me valide que esa persona es la persona. Entonces, hay distintos sistemas, hay MFA, MFA2, hay sistemas, por ejemplo, que están integrados con Office 365 y que obviamente me llaman a ese usuario Active Directory, pero si una empresa no tiene un Active Directory, por ejemplo, y no tiene listados los usuarios, no tiene la GPO, las políticas sobre esos usuarios y qué van a consumir dentro de la organización, es muy difícil que tú puedas eximirte de un problema de ese tipo. Entonces yo creo que ahí también tiene que ver un poco en la capa de cómo tú securizas al usuario. Obviamente hoy día también tienes soluciones de, por ejemplo en Azure tienes Azure ID y también podrías hacer una gestión de usuario, por ejemplo, a nivel nube y podrías que tú on-premise darle esa gestión de usuario y obviamente hacerle un servicio de autenticación. No estamos hablando que yo digo soy la persona X, me presento ante el sistema, sino que ahora un sistema externo te valida como usuario. Y ahí, obviamente, tú tienes una fortaleza como organización. Distinto es también que tú tengas bloqueos a tu nivel, a tu servidor de correo, por ejemplo. Tú también puedes hacer un filtrado, puedes hacer listas blancas, puedes generar ciertas políticas y también a nivel de firewall también hay servicios en ciertas marcas que también te apoyan un poco con el tema del mail. Y también tienes servicios que son de seguridad precisamente para ponerse de cara al mail y también obviamente hay ciertas comprobaciones de firma sobre archivos y cosas que ya están desarrolladas, pero en general la autenticación del usuario yo creo que es lo que le da la fortaleza no solo al servicio de correo, sino que en general a la empresa. Un multifactor. Muy bien, la verdad, sigo sorprendiéndome. Ahora sí, la última, quinta pregunta, vendría a ser también de la plataforma de YouTube, de Yumin Gómez Quirós. Vendría a ser, ¿cuáles son las mayores amenazas de ciberseguridad en este momento? A ver, las mayores amenazas hoy día yo creo que son los APT, siendo que hubo un momento que bajaron, hablemos de Advanced Persistent Threat y obviamente son los ataques automatizados. Y estos ataques, los actores están en la Darknet, en la Deep Web y en otros lugares, hay black markets, donde yo puedo pagar para que hagan un ataque. O sea, yo ni siquiera hoy día yo tengo que meterme en mi computador e irme a un lugar público y hago el ataque a un lugar público para que no me tracen, sino que hoy día yo puedo pagarle a otro para que ataque por mí. No, ya ni siquiera es necesario y yo le pago en Bitcoin y la cuestión no se traza y listo, y se acabó el problema. Y se hace el ataque. El tema es que eso está disponible para todos. Entonces, hoy día, una persona que quiera hacer un ataque dirigido porque, no sé, tiene un problema con un activista, por ejemplo, o tenemos actores, por ejemplo, hace poco hubo una operación no me acuerdo si en Ucrania o Rumania, una muy grande. También ha habido operaciones últimamente de actores para bajar actores que hacen ransomware y obviamente ransomware como servicio. Entonces hoy día tú tienes ransomware que tú puedes pagar y obviamente incluso hay grupos que se juntan y hay grupos, sobre todo en Europa, pasa mucho que se juntan distintos países y esos grupos después generan un ataque, generan una cadena y esa red después parte y hace los ataques. Ahora, obviamente Europol está súper fuerte en eso, también hay comunicación Europol y Interpol, también tú tienes el convenio de Budapest que permite que las policías trabajen entre sí. Por ejemplo, hace poco en Australia, en algún momento se vendió un super celular que era súper seguro y estaba la policía detrás de la venta de ese celular. Y lo compraron todos los narcotraficantes y al final obviamente se eliminó una red que estaba en más de 7 países. Entonces, por eso digo que lo que más fuerte está en ataque son organizaciones criminales. No basta hoy día con decir tengo un virus. Hoy día no, el virus es algo secundario. Hoy día lo que tú tienes son ataques concentrados. ¿Para qué? Para generar daño o generar un rescate de alta envergadura. El ataque al pipeline, al Colonial en Estados Unidos, por ejemplo, que botaron un oleoducto y obviamente después pidieron un rescate. Y era pagar o dejar sin petróleo a la mitad de Estados Unidos. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Me pueden botar una planta de energía. Pueden dejar sin energía a un país. Esa es la potencia que está hoy día de estos actores criminales. Bueno, la verdad es un tema muy complejo por lo que veo y muy interesante. Me encantaría que esta charla continúe, la ponencia más bien, por horas, incluso hasta días, pero la verdad es un tema que todos tendríamos que saber. Muy extenso, muy extenso. La verdad es que sí, me sorprende realmente.
Bueno, ingeniero, como se le dijo con anterioridad, debe elegir entre 2 preguntas que le hayan parecido las mejores o más interesantes. Yo creo que la que preguntaron por la autenticación del usuario, yo creo que ese tema se habla poco y es muy importante y reitero, hay que preocuparse. Hoy día estos sistemas permiten que tú compruebes desde un celular con un PIN o con tu cuenta de correo corporativa. Entonces, o te tienen que robar el celular o tienen que estar en tu computador conectado a tu empresa. Entonces, te da una capa de seguridad física también, ¿ya? Y la otra pregunta, bueno, yo creo que la última pregunta por un tema de contingencia. Es demasiada la cantidad de ataques hoy día y obviamente es cosa que ustedes vean, por ejemplo, hay algunas empresas de antivirus que ponen un mapa online de ataques activos y ustedes los pueden ver y van a ver que los ataques son pero brutales y todo el día hay una guerra que obviamente a ojos de la gente no se ve, pero hoy día en Internet es una guerra constante. Y la verdad es que nosotros tenemos que responder ante que proteger a quienes confían en nosotros y obviamente esa es la manera de hacer ciberseguridad y seguridad de la información. Muy bien. Entonces, ingeniero, procedo a nombrar a los ganadores de las preguntas que usted ha elegido. En este caso, mis compañeros Antonio Belisario, que se comunique por favor con el área de premios por obviamente elegir su pregunta. Y también el señor Yumin Gómez. La verdad, ingeniero, vuelvo a decirlo, muy interesante por mi parte el tema y me encantaría seguir la ponencia, pero le debo pasar el paso a mi compañera Alison. Sí, no hay problema. Ya habrá otra oportunidad. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Ingeniero, Gracias, muy bien. interesante su ponencia y a la vez informarle, ¿no? De que le vamos a estar remitiendo a usted el certificado digital, ¿no? Por la ponencia de hoy, ¿no? Que nos ha brindado. Y otra vez, muchas gracias, ¿no? Por su participación. Más bien, ¿usted desea decir algunas palabras para despedirse? Sí, bueno, me toca cerrar. Siempre es complejo cerrar un evento o cerrar. Me ha tocado otras veces cerrar también. Bueno, agradecer a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha apoyado. Y la verdad es que la experiencia no se gana solo, hay gente que lo ha ido acompañando en el camino. Segundo, agradecer a las comunidades que siempre me apoyan en Chile. Ahí está la Fundación de Seguridad de la Información, Sochisi, que soy parte de ellos. También, obviamente, saludar ahí a los grupos de hackers por ahí que también están ahí en Telegram, a todos los grupos, no los puedo mencionar todos, pero están. Y también, obviamente, a mis colegas también en Telocean, que me han apoyado mucho y están generando en mí, obviamente, mucho avance y, obviamente, estar con lo último de la tecnología en Chile. La verdad es que es muy grato estar trabajando con ellos. Listo, ingeniero, muchas gracias y bueno, no esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, que estén bien. Y bueno, esto sería todo por la ponencia y la última ponencia del Seminario Virtual CATEC 2021-2.